Vamos a entrar ya al estudio de la palabra del Señor. Vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, en este momento te damos gracias por darnos el privilegio de poder estar aquí en tu casa una vez más, para poder, Señor, alabarte, para poder agradecerte por tus bondades, por todos los beneficios recibidos. Gracias. Y en este momento, mi Dios, nos disponemos a estudiar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor amado, trayendo, Señor, esta palabra a nuestros corazones, y que a través de ella nos edifiquemos, Señor amado, que a través de ella podamos nosotros crecer en ti, Señor, y que nuestra fe se aumente y permanecer firmes hasta el fin. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y seas tú, Señor, hablándonos a través de tu santa y bendita palabra. Amén, amén, amén. Puede sentarse, mi amado hermano. Continuamos hoy con nuestro estudio. Estamos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Ya nos ha llevado algunos martes, ¿verdad? Este estudio. Estamos estudiando versículo por versículo, estamos edificándonos. ¿Cuántos se están edificando con el estudio de la palabra de Dios? Amén. No se trata, como les dije antes, de solamente adquirir el conocimiento. No, se trata de que nosotros, al conocer la palabra, podamos honrar a Dios obedeciéndola, ser hacedores de la palabra de Dios. Créame, yo he estado en estudios de Apocalipsis donde se han armado debates, ¿verdad? No, que va a ser así, que esto es así, que esto es así. No, no se trata de eso. Vamos, ¿verdad?, en lo que la palabra nos dice, y que podamos nosotros, a través del Espíritu Santo y con la misma palabra, como le decía, que la misma palabra de Dios nos da las respuestas. Amén. Entonces, continuamos el día de hoy. Estamos en el versículo. ¿Qué versículo nos quedamos? A ver. Capítulo 6, entramos al versículo 11. Gloria al Señor. Y vamos a leer los versos que del 11 al 17. Con ayuda de Dios vamos a tratar de completar el estudio en esta linda noche. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrollaba, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Wow, qué palabra. Pero vamos a continuar. La semana pasada hablamos del verso 10, donde cuando se abre el quinto sello, no voy a hablar más de los versículos anteriores, porque entonces nos tomaría más tiempo, pero nos quedamos en el cuando se
se abre el quinto sello, se desata el quinto sello, lo que el apóstol Juan ve ahí son unas almas que estaban debajo de un altar. Eso lo explicamos la semana pasada, hablamos, hay mucho simbolismo acá, pero la palabra de Dios es bien clara para nosotros, ¿verdad? Y sabemos que a través de esta palabra que los que están ahí debajo del altar son almas. Hablamos del alma, que el alma no muere, que el alma siente, que el alma puede hablar, puede oír, ¿verdad? Eso lo hablamos la semana pasada. Y estas almas que están debajo de ese altar son aquellas personas que habían muerto por la causa de Cristo. En los versos que leímos la semana pasada lo explicamos, pero en esta noche pues vamos a continuar. Entonces hablamos de los mártires, de las personas, de los hermanos que han sufrido por la causa de Cristo. En la iglesia primitiva, la gran persecución que se desató, cuántos murieron por la causa de Cristo, más en el Apocalipsis sabemos que en el tiempo del gobierno del anticristo habrá una persecución cual no ha habido jamás, porque el anticristo tratará de eliminar todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces, aquellos que no quisieron aceptar a Cristo o que estuvieron, esos creyentes tibios, mire hermano, por eso es que la palabra nos habla hoy. El Señor nos da a conocer el futuro a través de esta revelación, para que nosotros que hemos conocido a Dios, que el Señor nos salvó, nos perdonó, podamos tener una vida firme, una fe firme en el Cristo que nos salvó. Gloria a Dios, porque esto nos va a sostener en pie de cualquier prueba, de cualquier persecución que venga. La semana pasada mencionábamos que no sabemos qué pueda acontecer, no sabemos si aquí en Estados Unidos pueda desatarse una persecución. Quizá usted diga, no, aquí no, si esta es una nación, ¿verdad?, que tiene principios cristianos, pero mire cómo estamos viviendo. Veamos lo que se vive hoy en esta nación. Entonces, mi amado hermano, lo que la palabra de Dios nos enseña es que nos mantengamos firmes en el Señor, que no seamos creyentes tibios. El Señor lo dijo en Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3 que estudiamos las iglesias. Ahí nos habló el Señor que a los que son tibios, dice, los vomitaré de mi boca. Y en todas esas cartas el Señor nos habló que el que permaneciere hasta el fin, que el que perseverare, que el que se mantuviere, ese será salvo. Amén. Entonces, más claro no puede cantar un gallo, dijo alguien por ahí. La palabra de Dios nos habla clarito. Entonces, ¿verdad? Cuando llegamos a este punto encontramos aquí a todos estos mártires, y lo que en donde nos quedamos fue de que la iglesia, nosotros los hijos de Dios, debemos de estar preparados y firmes en nuestra fe. No titubee en su fe, manténgase firme. Amén. Si usted le dijo al Señor que sí, si puso la mano en el arado, usted va a seguir fiel hasta el final. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el verso 10 dice que y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En otras palabras, estas almas claman por justicia. Estas almas sabían que vendría la justicia de Dios. Estas almas sabían que vendría Dios y iba a vindicar, amén, todo aquel sufrimiento, porque fue injusta su muerte. Los mataron por la causa de Cristo. Los mataron porque creían en Dios. Amén. Creían en Jesús. Y cada una de estas almas, como decíamos, es una persona, eran individuos, tenían la capacidad de pensar, de recordar, de sentir, de hablar y de oír, y la petición de ellos era justa. Amén. Así que mire, aquí está la palabra de Dios.
el que se muere, el cuerpo va al polvo, pero el alma no muere. Y he aquí la importancia de que nuestra alma se salve. Amén. La petición era justicia. Aquí dice que cuando vas a vengar, pero no se trata de una venganza, ¿verdad? Me hiciste esto, me las vas a pagar. No se trata de eso, porque nosotros no podemos vengarnos. En Romanos capítulo 12, versículo 19, dice la palabra de Dios, nosotros no podemos tomar venganza. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. ¿Sabía usted de este texto? ¿Había pasado por ahí? ¿Lo había leído? Hermano, nosotros no tenemos por qué vengarnos. Nosotros tenemos que dar amor. Amén. Jesús dijo que si te dan en una mejilla. Esta es la parte difícil del evangelio. Si alguien te hizo daño, hay que hacerle el bien. Antes era ojo por ojo, pero ahora en Cristo es completamente diferente. Y sabe que cuando el Señor pelea por usted, Él lo hace de la manera correcta. Y cuando Él pelea por usted, va a ser a favor suyo. Así que deje de andar buscando usted, ¿verdad? Venganza. O ni por la mente le pase, pero es que va a pagar lo que está haciendo. No. Deje que el Señor juzgue. Deje que el Señor pelee por usted. Amén. Lucas 18:7 dice: ¿acaso Dios no hará justicia? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces aquí Jesús está diciendo: ¿acaso Dios no será justo con nosotros? Hermano, ¿le cree a Dios en esta noche? Yo no sé qué es lo que usted está pasando, qué le hicieron, ¿verdad? ¿Qué está atravesando? Pero el Señor es quien pelea su causa. Amén, y confiamos en esa palabra. La palabra de Dios da respuesta. Yo quiero leerla en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 5 al 10. Lo voy a leer porque es una palabra que trae una respuesta a lo que estamos leyendo. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Hermanos, viene la ira de Dios sobre aquellos que no han querido creer, sobre aquellos que juegan al evangelio, porque aquí entran, hermano. Y esto tiene que preocupar a la iglesia y ponernos firme, ponerse firme con el Señor. El Señor nos está llamando, nos está hablando a que esa ira de Dios viene sobre la tierra. Amén. Entonces nos insta la palabra del Señor a estar firmes y fieles, y que la ira de Dios vendrá sobre todo aquel desobediente. ¿Algún desobediente? No levante la mano. Hermano, no se trata de que seamos perfectos, se trata de que cada día anhelemos ser mejores.
No de un paso para adelante y dos para atrás, no. Vamos a ser mejores con Cristo cada día. La vindicación o la respuesta para las almas que estaban debajo del altar no iba a ocurrir inmediatamente. Se les dice la palabra del Señor en el versículo 11: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, ¿qué se les dijo? Que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Qué hermosa la palabra de Dios. Se les pide que descansen un poco de tiempo más, ya que no estaban completos todavía. Porque mire, hermano, el Señor Dios sabe todo. Dice que desde antes de la fundación del mundo Él predestinó para salvación, y Dios sabe quiénes van a ser salvos. Y aquí si entramos en este tema, muchos dirán, como escuché en una ocasión: bueno, si ya Dios sabe quiénes van a ser salvos, ¿para qué vamos a predicar? Pero no, el Señor le da oportunidad a todos de que escuchen el mensaje. El asunto es que muchos no quieren escuchar, pero no es porque Dios no quiera salvarlos, es porque ellos están cerrados, están cegados. El enemigo los tiene cegados y no quieren recibir a Cristo como su Salvador. Entonces el Señor sabe, Dios sabe, ¿verdad?, los que han de ser salvos. Y aquí le dice a estas almas que todavía faltan. Recuérdese que para el tiempo, para este tiempo, está pasando algo terrible aquí en la tierra. Está el anticristo reinando. Hay tribulación, hay gran tribulación, hay persecución. Están matando a los que están profesando, están confesando ser hijos de Dios. Los que creen en Cristo están siendo martirizados, están siendo, ¿verdad? Ay, esto es horrible. Y están muriendo muchos. Y entonces, aún en ese tiempo, recuérdense que va a haber un avivamiento en Israel, en Jerusalén, en Israel, va a haber un avivamiento. Y a raíz de que la iglesia fue arrebatada, se desata un avivamiento y muchos creen en Jesús en tiempo de la tribulación. Y Dios trata directamente con Israel. Y hay un gran avivamiento. Muchos ponen su vida por la causa de Cristo. Muchos dan su vida y dicen: que me maten, yo soy cristiano. Y aquí Dios le está diciendo a aquellos que ya han padecido que aún hay más. Aún hay más. No se ha completado el número de los consiervos, de los hermanos que han de morir. Algunos estudiosos de la palabra de Dios, como decíamos la semana pasada, alguien dijo: vamos a quedarnos con lo que dice la Biblia de que son mártires, porque la Biblia en el verso que leímos la semana pasada no declara si son de la gran tribulación. Pero llegando a estos versículos, vamos a ir a otros más adelante, vamos a ver a qué conclusión podemos llegar nosotros. Amén. Entonces, aquellos mártires, la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 16, verso 4 al 7. Alguien expresó unas palabras antes de leer el versículo: que la sangre de los santos es la semilla de la iglesia, porque nunca ha crecido tanto la iglesia como en tiempos de persecución. No ha habido un crecimiento, un avivamiento más grande en la iglesia de Cristo que en los tiempos que ha habido persecución. Recuerde la iglesia primitiva: entre más gente martirizaban, más se convertían a Cristo. Apocalipsis capítulo 16, verso 4 al 7 dice:
El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Verso 6: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Ahí viene, ¿verdad?, la justicia de Dios. Ahí Dios hace justicia. Dice: también oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 19:2 dice la palabra del Señor: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. O sea, viene el juicio de Dios para aquellos que han desobedecido. Para aquellos que no quisieron saber de Dios, viene juicio a esta tierra. Amén. Entonces, ¿verdad? Como hablábamos antes, este grupo de mártires que están debajo del altar, se les manda a que descansen. ¿Qué mejor descanso hay en la presencia de Dios? ¿Cuánto pueden descansar con la presencia del Señor? Imagínense, hoy por fe lo hacemos, no lo vemos, no estamos en el cielo todavía, pero por la fe en la palabra nosotros creemos que Jesús dijo en Mateo 11:28: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora imagínense, a estas almas se le da vestido blanco. El blanco es símbolo de justicia, de victoria. Se les da ese vestido blanco a esas almas que están esperando por los demás que han de ser sacrificados. Ahora, en conclusión, ya para pasar al próximo versículo, estas almas que están debajo del altar son mártires. ¿De cuándo? ¿De qué etapa de la historia son? ¿Son solo de la gran tribulación? ¿O serán los mártires que desde Abel hasta el Apocalipsis han sido martirizados por la causa de Cristo? Y aquí hay un poquito de desacuerdo, porque algunos dicen: no, los debajo del altar son los que han muerto en la tribulación. ¿Qué es lo que cree usted? ¿A dónde me apoyo yo para saber de esto? ¿Hay alguien que quisiera opinar algo o compartir algo de su conocimiento de este pasaje de la Biblia? Créame, es un pasaje hermoso. Dios nos da a conocer, pero no es un pasaje en el que podemos ponernos a discutir, porque no incumbe en nuestra salvación. Porque yo creo que o voy a ser arrebatada el día que el Señor venga por su iglesia, o que muera antes. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados para estar con Él en las nubes. Así que por la fe, yo creo que no voy a estar debajo del altar. ¿Estamos en esta noche? ¿Algún comentario? Hermano Damaso. Me gustó eso que dijo: por la fe creo que no voy a estar bajo el altar. Bueno, hay varias opiniones y cada quien puede entender, como usted dijo. Pero también en el mundo espiritual, o sea, en lo que es la parte, en el plano espiritual, el tiempo no existe. Exacto. O sea que
Más fácil me puedo ir por todos los mártires desde Abel hasta el final, pero es una conclusión que no tiene que ver nada con nuestra salvación, Exacto. sino un análisis que cada quien puede hacer. Amén. Sí. Gracias, hermano Damaso. Sí, porque algunos sacan, ¿verdad? Que si el apóstol Pablo, los mártires del Nuevo Testamento, ¿verdad? Murieron todos. Y si el apóstol Pablo expresa que los muertos en Cristo resucitarán primero, bueno, ahí es donde viene el... Pero lo dejamos ahí. Amén. Lo más importante para nosotros es que estemos fieles al Señor, ya sea que muramos o que Cristo venga por su iglesia. Hermano Raúl tiene algo. Dios le bendiga, iglesia. Sí quisiera, como dijo usted, lo vamos a dejar ahí, pero quisiera notar algo que llamó mi atención en el pasaje. Y me imaginaba esto en mi mente humana. Los mártires ya están ahí y están clamando por la justicia de Dios. No una venganza como la conocemos humanamente, sino la justicia de Dios que sea manifestada. Y a pesar de que Dios es justo en todo lo que hace y Él hará justicia, como ya lo leía usted en el pasaje que leímos, por encima de esa justicia, Dios prolonga la misericordia, porque Él dice que descansaran un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Y me hacía pensar que mientras estos mártires que van muriendo y agregándose hasta que se cumpla el número de ellos, esos mártires van predicando la palabra de Dios y van anunciando a Cristo y ganando nuevas personas. Entonces, a pesar de que Dios va a mostrar su justicia y su juicio al final, todavía extiende la misericordia para que el pecador se arrepienta, aunque sus santos sufran. Porque si no escatimó a su propio Hijo, imagínense, entonces la misericordia de Dios es tan grande que sus mártires todavía, aunque sufran, por amor de los que están perdidos. Amén. Gloria a Dios, muy buen punto, gracias Raúl. Hermoso, ¿verdad? Porque la misericordia de Dios es tan grande. Dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esa es la misericordia de Dios. Es hermosa la palabra del Señor. Bueno, vamos a continuar. Vamos a pasar ahora al verso 12. Dice la palabra del Señor: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Vamos a dejarlo ahí. Entonces aquí vemos en estos versos que hemos leído, número 1, vemos un gran terremoto. Vamos a ir a Isaías capítulo 29, verso 6. Dice la palabra del Señor: por Jehová de los ejércitos serás visitada. Estas son palabras a la tierra. Con truenos, con torbellino y tempestades y llama de fuego consumidor. Vamos a Lucas 21:11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Cuando hablamos de terremotos, es fácil de entenderlo, es fácil de comprenderlo, ¿verdad? Porque ¿cuántos hemos pasado por un temblor de tierra, un sacudión de tierra? ¿Cuántos han atravesado, han estado en su país cuando ha habido un terremoto? Esto es conocido por nosotros. Algunos lo han vivido, otros no. Y yo si preguntásemos a una persona que ha vivido un terremoto, no quiere recordar esa experiencia. Si con un temblor que ha pasado aquí, pues es
La gente entra en un pánico. Recuerdo un temblor fuerte que hubo allá por los años 80, 83, por ahí. Hubo un temblor fuerte, fuerte. Y entonces eso fue un día viernes. Hermano, el día sábado teníamos servicio en la iglesia. La iglesia estaba llena. ¿Verdad? La gente entra en pánico. Y sería bonito escuchar la experiencia de alguien que pasó que vivió un terremoto, pero no le vamos a dar la oportunidad porque tenemos que terminar el estudio hoy. Entonces, ¿verdad? Lo del terremoto para nosotros es fácil de entenderlo. ¿Estamos? Amén. Entonces vamos a seguir a lo segundo. ¿Alguien quiere decir algo sobre el terremoto? No. El asunto es que este gran terremoto no es un terremoto de 5, 6 o 7 en la escala de Richter. Esto es un terremoto a nivel mundial. La tierra será sacudida y temblará como borracho. Imagínenselo. Pero de que viene, porque está en la palabra de Dios. Y esto es fácil de entenderlo. Pero vamos al segundo. Oscurecimiento del sol. Isaías capítulo 13, versículo 9 y 10. Mire, todo esto está ya profetizado siglos de años atrás. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no dará su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿Cómo va a pasar esto? Esto ya es un poquito más difícil de que en nuestra mente podamos nosotros decir, oh, ¿cómo va a suceder esto? Pudiera ser por una causa, alguna explosión, algo volcánico. Cuando fue la guerra de Kuwait, que estaban peleando con Irak, ahí se incendiaron, y eso era, dice que pasaban los días y eso era oscuro por los pozos petroleros se incendiaron, y eso oscureció todo aquello. No podemos imaginarnos cómo va a pasar todo esto, cómo Dios lo va a hacer, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Hay cosas, asuntos simbólicos y literales en todo esto. Pero si vamos un poquito a recordar el oscurecimiento del sol en la Biblia, la primera que encontramos es en Éxodo, cuando Dios manda las tinieblas, las plagas a Egipto, y hay una de tinieblas por 3 días. De acuerdo a la ciencia, lo que pudo haber pasado, porque la ciencia siempre está viendo qué es lo que. De acuerdo a la ciencia, dicen que a 400 kilómetros de ahí de Egipto hay un volcán que se me fue el nombre, créame, lo leí, Santorino, si no me equivoco, algo así. Pero se cree que para ese tiempo ese volcán hizo una erupción terrible, y que la ceniza y todo eso oscureció todo Egipto por 3 días. Miren, la ciencia le encontró por qué pasó. Pero ¿quién fue el que hizo que aquel volcán hiciera erupción? Si así fue, Dios. Porque Él es el dueño del mundo.
Él lo creó con su mano. Él dio su voz y dijo: sea hecho, sea la luz, y fue la luz. Entonces, ¿quién más? Si Él tiene el poder de hacerlo como Él quiera, pero si dice que el sol se va a oscurecer, se va a oscurecer. Amén. Gloria a Dios. Hermano Damaso. Aunque cuando Dios quiere mostrar la soberanía de lo que Él es, rompe todas las reglas. Ejemplo, cuando Jesús caminó por las aguas, rompió las reglas. Cuando paró el sol, que literalmente separó la tierra, Amén. también usó la soberanía de Él. O sea, Él puede hacerlo con un volcancito si quiere, pero es una forma de los científicos muchas veces justificar, Sí. para desmigrar el poder de Dios. Amén. Aunque Dios es Dios. Amén. Dios es Dios y tiene el poder para hacerlo. ¿Qué otro momento cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? Lucas 23 del 44 al 45. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora dígame usted, ¿qué causó todo esto? ¿Otro volcancito por ahí? El Hijo de Dios había entregado su vida y cargó el pecado del mundo. Aquellas tinieblas cayeron sobre Él, pero ahí Él llevó el pecado de todos nosotros. Dios fue el que le dijo: sea la luz, y fue la luz, y el que la puede apagar también. Amén. Nosotros podemos ir a los científicos, siempre va a haber una explicación, siempre. Yo leía todo esto de las plagas y me sorprendió, ¿verdad? Que a todos le encontraron razón de ser. Pero sobre todo eso, había una mano poderosa que se movía detrás de todo aquello para liberar a su pueblo. Amén. Continuamos. Entonces, ¿verdad? Vemos que el sol se oscurecerá, dice la palabra del Señor en Joel capítulo 2 verso 31, dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y en Isaías capítulo 13, ya lo leímos ese versículo. Entonces vamos al otro punto: la caída de las estrellas de los cielos. Esto no es otra cosa, mi amado hermano, no es que el sol se va a caer o que las estrellas grandes se van a caer, los planetas. Esto no es otra cosa que meteoritos. Meteoritos, ¿verdad? Que ¿cuántos han visto los meteoritos caer, las estrellas? ¿Verdad? Lo hemos visto en algunos lugares, algunos recientemente hablaban de un meteorito que era grande y que cayó en el océano, pero vieron la luz fuerte. Pero imagínense que en aquel tiempo no va a ser uno ni dos. Dice que así como la higuera bota sus higos cuando están maduros. Sí, hermana Rosa. En Joel capítulo 2 versículo de 2 en adelante también podemos ver cómo ya lo iban profetizando de las cosas que iban a suceder. Y dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá el pueblo, un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Después dice: delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Por eso que el Señor también nos dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Y el profeta Sofonías también lo dice, disculpe pastora, también lo dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo es la amarga la voz del día de Jehová, gritará allí valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto y de alboroto y de asolamiento,
día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entebrecimiento. Y ahí viene mucho, pastora, para lo que vamos a seguir estudiando. Amén. Esto ya fue profetizado, y si la palabra está profetizada, sabemos que la palabra no miente, la palabra es infalible, y la palabra de Dios se va a cumplir en el tiempo del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, hermanos, hay muchísimas profecías que si las traemos todas acá no terminamos, pero sí hay muchísimas profecías en la palabra del Señor en las que esto ya había sido profetizado cientos de años antes. Amén. Ahora pasamos, dice, al verso 14. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto ya es un poquito como más difícil de imaginarnos en nuestra mente finita. ¿Cómo nos imaginamos que el cielo se desvanece? Esto se refiere, hermano, al cielo, a la bóveda celeste, lo que nosotros podemos apreciar en nuestros días, un cielo azul, un cielo hermoso, un cielo con nubes. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que ese cielo, ese que nosotros vemos, se va a desvanecer. ¿Cómo nos imaginamos esto? Lo único que podemos pensar es que se va a convertir en una oscuridad, como en un abismo, como algo que ahí ya no hay cielo. ¿Cómo será esto? ¿Cómo va a pasar? Pero de que va a pasar, dice que el cielo se enrolló como un pergamino. O sea, que como que lo quitaron, pues. Recuérdense que la Biblia nos habla del tercer cielo, de un tercer cielo. O sea, el primero es el que vemos, el otro, el espacio, y el tercer cielo. Y ese hermoso cielo que Dios pintó para nosotros, que lo vemos hoy, que Dios lo dejó es algo hermoso. Pero llegará el día que ese se va a enrollar y no va a haber más cielo. ¿Puede imaginarse lo que la gente aquí en la tierra estará viviendo en esos tiempos? Esos cataclismos, eso va a ser terrible, hermano. Esa es la ira de Dios sobre aquellos que no quisieron creer en Él. ¿Y sabe cuál va a ser la venganza más grande? Que todos aquellos enemigos de Dios se van a tener que doblegar y reconocer a Dios. Porque dice que toda lengua confesará, aunque estén ahí, pero van a confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Llegará ese día. Estos acontecimientos serán terribles, y como le decía, quizá ese cielo azul celeste que hoy lo vemos se convierta en negro, en oscuro. Eso es lo que yo me puedo imaginar. ¿Se puede imaginar usted algo más? Eso va a ser terrible. Ya no habrá mañana, ya no habrá noche. Será horrible. Pero vamos a continuar. Son cosas, ¿verdad?, que están en la Biblia y no podemos describirlas o decir esto va a suceder de esta manera, de esta otra. Dios nos está dando solamente esta revelación para que nosotros usemos nuestra imaginación de cómo será de terrible en aquellos días. Pero vamos al verso 15. Dice: y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Permítame darle una cita. Vamos a ver si tenemos Amós capítulo 9 verso 2. Ahí está. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. O sea, nadie va a estar escondido de Dios. Vamos a leer de una vez el verso 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Wow. Entonces dice acá que los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, hermano,
ahí en ese día, el día terrible, el día temible de Jehová, no va a quedar nadie que diga, no, a mí no me afecta esto. Los ricos, los que pueden pagar todo en aquel día, van a huir, van a querer escapar de lo que vendrá sobre esta tierra, imagínenselo. Querrán escapar, se esconderán, dice, en las cuevas y entre las peñas y entre los montes. Hermano, esto hay, no podemos ir muy lejos. Ya hoy hay lugares de seguridad, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a estos bunkers? ¿Bunkers? Bunkers. ¿Usted cree que de ahí se van a esconder de Dios? Si a la luna te remontares de ahí, hay una palabra, no me recuerdo el versículo, no lo tomé. Dice que si a la luna te remontares de ahí, nadie se va a poder escapar de la ira de Dios que viene sobre la tierra. Esto es terrible. Damaso, ¿querías decir algo? No, ok, seguimos. Entonces nadie se va a poder escapar. Podrán tener los subterráneos, ahí lo más profundo de la tierra, de ahí de las profundidades, de ahí los va a sacar el Señor. Y lo más triste dice, y decían a los montes y a las peñas, van a querer buscar la muerte. Van a querer buscar la muerte, no la van a encontrar. Hermano, aquí sí lo que, ¿lo puede leer? Sí. En el 16:20 también dice, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Es que esto va a ser, o sea, al final, nosotros vamos más adelante, lo vamos a ver. En Primera de Pedro, Sí, también lo tengo la tenemos una cita bien, permítame, yo la anoté acá. Alguien me lo puede buscar y leerlo, ya que. Tengo Segunda de Pedro 3:10 que iba a decirlo también. No sé Segunda de Pedro 3, del 11 al 14, sí. Sí. En el 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Amén. Mire esa palabra. Y le voy a pedir a Eliu si me puedes preparar Hebreos 12 del 25 al 29, prepáramelo por favor. Entonces, ¿verdad? Nos damos cuenta ahí que esta gente van a querer escapar de lo que está sucediendo y no van a poder. Dice, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es que nadie escapará. Pero veamos el último versículo. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Veamos lo que nos dice Hebreos capítulo 12. Dice, ¿lo encontraste? Hebreos 12 del 25 al 29. ¿Alguien me lo tiene por ahí con el micrófono que me lo lea, por favor? ¿Ya está? Hebreos capítulo 12, verso 25 al 29. ¿Me lo puede leer? Aquí, vamos a esperar, hermano Raúl, que nos lo lea. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos.
la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Ahí está la palabra. Vamos cerrando con esta palabra. ¿La Pastora, escuchan? ¿podría Sí, agregar sí, sí, algo? por Ya favor. para terminar. Si vimos ahí en los versículos del 12 al 15, aparecen 7 estructuras de la creación de Dios que son afectadas. El sol, la luna, la tierra, los cielos, los montes, las islas, las estrellas mismas. 7 tipos de gente son afectados también: los reyes, los poderosos, los ricos, los pobres, los libres, los esclavos, todos. Vemos que no escapa nadie. Y aquellos que están mirando semejante gloria de Dios, semejante demostración de poder, están clamando a la naturaleza que los libre. Entonces Dios, esto ya enlaza con el día, es el día final del Señor. Final. Entonces, ¿qué hace? Dios hace que desaparezca todo esto y queda solamente uno. Y yo leía en Isaías capítulo 2 del 10 en adelante algo tremendo que enlaza con este versículo, y dice la palabra del Señor: métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Y dice, y sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, toda torre alta, todo lo que es exaltado y orgulloso y enaltecido. Dice, y solamente Jehová será exaltado en aquel día. Amén, gloria a Dios. Qué hermosa palabra del Señor. Hermano, de verdad que estos estudios están siendo de tanta bendición y nos están animando a que nosotros nos pongamos firmes delante del Señor. Porque Dios es amor, dice el verso de Hebreos, pero es fuego consumidor. Y nadie, ninguno de nosotros quiere ver ese fuego consumidor de Dios. No, veamos el amor, escondámonos en su amor, escondámonos en esa roca que es Cristo, porque Él es el único, Cristo es el único que nos libra de la ira que viene sobre esta tierra, sobre los hijos de desobediencia. Pero aquí, por la fe, yo declaro, ¿verdad?, que somos hijos de obediencia y que amamos a Dios y que le agradecemos a Dios por esta revelación, que quizá nosotros ahora no comprendamos 100% cómo va a suceder todo esto, pero Dios nos está dejando, ¿verdad?, un destello ahí para que sepamos tanto del cielo, ¿verdad?, que es hermoso, que es maravilloso, como de todas estas cosas terribles que vendrán sobre esta tierra. Agradecemos a Dios por este estudio. Damaso, ¿vas a decir algo? Amén. Resaltando algo que se leyó aquí, cómo no, procurando ver cómo vivimos en estos tiempos. Y también dice el mismo escritor del libro de Hebreo: atendamos con diligencia a las cosas que hemos oído y hemos creído. No vaya a ser que nos deslicemos. ¿Y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Sí. Nadie va a escapar, nadie. Aquel desobediente no escapará de la ira de Dios. Pero agradecemos a Dios por ese amor que nos ha dejado su palabra para que la estudiemos y que nos acerquemos a Él. Que la palabra de Dios, ¿verdad?, esté en nuestro corazón y que podamos obedecerla. Dice en 2 de Timoteo 4:16 que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, para corregir, para redarguir
en justicia. Así que, hermanos, en esta noche damos gracias a Dios por este estudio y